Sí, muy buenas tardes. El Señor les bendiga. Les damos la bienvenida en esta tarde a la transmisión de esta palabra que vamos a predicar hoy. Vamos a continuar con la serie de la prueba. Esta es la segunda parte del tema acerca de la prueba. Estaremos llevándolos a un nivel donde ustedes puedan decir, fui transformado por medio de la palabra. Yo quiero que cada uno de ustedes ahí en su casa, en medio de la transmisión, dispongan su corazón, estén muy atentos para que sea el Espíritu Santo quien haga la obra en cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Mi hermano Andrés. Buenas tardes, mis queridos hermanos. Placer saludarlos. Es un honor estar aquí compartiendo con el pastor y el hermano Jorge la palabra que nuestro Padre Celestial nos va a traer a cada una de nuestras vidas en esta tarde. Gloria al Señor, les bendecimos en esta hora. Damos gracias a Dios por sus vidas, por la disposición, por poder en esta hora estar escuchando una vez más la palabra del Señor. Para mí es un privilegio poder estar en esta hora con dos de los líderes principales de nuestra congregación, tanto mi hermano Jorge Yepes como mi hermano Andrés Pérez, y sé que será de mucha bendición esta segunda serie de lo que tiene que ver con la prueba. Hermano Andrés Pérez, le va a dar comienzo a la palabra del Señor. Amén, así es. Vamos a empezar con la palabra de nuestro Padre Celestial, palabra que es viva y es eficaz. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Vamos a la Biblia, al libro de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 2 y 3. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Así es, mis queridos hermanos, así como la palabra está aquí textualmente, en estos tiempos de dificultad, en estos tiempos en los cuales nuestro Señor nos ha estado preparando en la oración, nos habla de que ahí en nuestro corazón debemos de tener un depósito donde debemos de saber agradecer y saber vivir estos tiempos de dificultad, donde nosotros debemos tener ese espejo reflejado de nuestro Señor Jesucristo, donde en nosotros debe de haber misericordia, debe de haber un comportamiento genuino hacia aquellos vecinos, hacia aquellos familiares que ya conocen de nuestro caminar en Cristo Jesús. Como su palabra lo dice, fueron 40 años en el que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, donde nuestro Señor iba a probar el corazón de su pueblo, donde allí era una gran prueba para ver si este pueblo estaba preparado para la tierra que tenía para ellos, una gran tierra que le había prometido a su pueblo. Asimismo, nuestro Señor prepara a través de estos tiempos nuestro corazón, nuestras vidas, para afirmar nuestra fe mediante esta dificultad que no solo aflige a nuestra ciudad y a nuestra nación, sino al mundo entero, donde allí seremos probados si realmente seremos cristianos verdaderos del Dios Altísimo, porque como lo dice también en su palabra en el Salmo 11:5, el Señor prueba al justo, al impío, y su alma aborrece al que ama la violencia. Así es, mis queridos hermanos, el Señor una vez más está pendiente de cada una de nuestras vidas, de su iglesia, de sus líderes, de sus pastores, donde allí debemos de reflejar la justicia. Dice que Jehová aborrece a aquella persona, a aquel cristiano que en su corazón aún guarda rencor o violencia o aún tiene pecados ocultos. Debemos dar ese paso de fe y entregar en nuestras oraciones aquellas cosas que aún cargamos o que aún en verdad ni siquiera sabemos que hay en nuestros corazones. Debemos de pedir esa sabiduría del Padre, porque sabemos que en su palabra lo dice, que su Espíritu Santo escudriña la mente y el corazón, y es el único que sabe lo que pensamos y lo que sentimos.
También en su palabra, en Santiago 1:12 dice: bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Así es, mis hermanos, a través de las pruebas, de estas grandes pruebas que tenemos al caminar con nuestro Señor Jesucristo, siempre hay una gran recompensa, y sabemos que lo que hay aquí en la tierra no permanecerá para siempre. Debemos resistir, debemos estar ahí siempre con nuestro Señor Jesucristo y no desistir, para que así seamos todos merecedores de esta corona de vida eterna, que será, como dice su palabra, eterna, porque sabemos, una vez más lo repito, todo aquí en la tierra no permanecerá para siempre, todo es momentáneo, estamos de paso en este lugar, y así como estamos de paso, debemos de ser esas cartas de presentación. En medio de una prueba debemos ser el ejemplo para aquellas personas que ven duro, ven una gran dificultad en sus momentos de angustia, de desespero, en sus momentos de necesidad. Debemos ser ese ejemplo de paz y tranquilidad y fe en nuestro Señor Jesucristo, de que Él está tomando el control sobre todo lo que sucede, no solo en su iglesia, no solo en su pueblo, en el mundo entero, porque el Señor usa estos propósitos para llamar más personas a que caminen con nuestro Señor Jesucristo, para que no solo sean creación, sino que también sean hijos de su reino, de su pueblo. Esta es la palabra que el Señor me ha regalado en este día para ustedes, mis queridos hermanos. Le doy la palabra al hermano Jorge. Amén, amén. Qué bendición de palabra, hermano. Amén, hermano. Yo creo que esa palabra está enlazada, el Espíritu ha enlazado esta palabra para... Y vemos que él empezó hablando acerca del pueblo de Israel, y son palabras que vienen de Dios hacia el pueblo de Israel. Vemos que en la Biblia encontramos cantidad de historias, encontramos mensajes, encontramos promesas, pero hay algo muy importante, que cada una de estas palabras que nosotros encontramos en la Biblia nos inspiran y fortalecen nuestro espíritu. ¿Con qué fin? Con el fin de que cuando lleguen esas pruebas tengamos todas esas palabras en nuestro corazón y podamos decir: me valgo de cada palabra que el Señor me ha dado. Y no digo, es que me quedó grande esa prueba porque no estaba fortalecido, o me quedó grande la prueba porque el Señor no me dio esa fortaleza. No, por el contrario, cuando nosotros nos afianzamos en la palabra, cada prueba va a ser mucho más fácil, siempre va a ser más llevadera. Dice que aunque vengan pruebas, siempre tendremos la fortaleza de nuestro Padre Celestial. Él nunca nos va a dejar abandonados. Dice la palabra que el Señor no da una que nosotros no seamos capaces de superar. Siempre y cuando nosotros tengamos la fortaleza, tengamos esa fe en que nuestro Padre Celestial es quien pelea esas batallas, la prueba ni siquiera la vamos a sentir. Amén. Amén. Vamos a el libro de los Salmos, capítulo 40, versículos 1 y 2. Voy a leer palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección del Espíritu Santo. Amén. Amén. Versículo 1 del capítulo 40. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña, y enderezó mis pasos. Amén. Amén. Vemos que cuando nosotros confiamos en nuestro Señor Jesucristo, es el centro de nuestra protección. Dice la palabra que todo lo hizo acá en la tierra. ¿Con qué fin hizo esto? Con que nosotros lo tomáramos como referente, con que nosotros imitáramos a Jesús. ¿Por qué? Jesús hizo todo lo que está pasando en la tierra en este momento y pasó cada prueba, aún él sabiendo que la prueba iba a ser de muerte, y se dejó llevar por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque él sabía cuál era su fin. Dice que
La escritura habla acerca de cada proceso que hizo Jesús acá en la tierra, ¿cierto? Y nos muestra la misión por la cual Él vino acá a la tierra, que fue la que Él cumplió en esta tierra, ¿cierto? Dice Juan capítulo 10, versículo 10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, ¿cierto? A menudo nos desesperamos por las situaciones de la vida, tal vez una tristeza, una frustración, un hijo rebelde, las deudas, la soledad, una enfermedad, heridas emocionales. Y ahora, en este tiempo, se nos está sumando una pandemia mundial, que tiene a muchas personas, como se dice, bajoneadas, que las tiene por allá en el piso. ¿Por qué? Porque esas personas no van donde deben ir, a la fortaleza que es nuestro Señor Jesucristo. Si seguimos hablando de las pruebas que se nos vienen, no terminaríamos hoy, pero hay algo muy tremendo que la palabra nos quiere enseñar, y es que si nosotros estamos fortalecidos en nuestro Señor Jesucristo, estas pruebas van a pasar como si no hubieran pruebas. Simplemente sería algo o un suceso que ocurrió en nuestra vida, pero no sería desastroso para nuestras vidas. Amén. Amén. Yo le hago una pregunta a mis hermanos, Pastor y Andrés. Si llegara la desesperación a sus vidas, ¿cuál sería la reacción que ustedes tomarían? Como he venido en medio de la congregación, no debemos de congregarnos. El Señor me muestra y me enseña que debemos siempre tener puesta la mirada sobre Él, que es el autor y consumador de la fe. Ir en la oración, pedir fortaleza, por muy difícil que sea, porque nada es fácil en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que allí en medio de su palabra, porque también está escrito que debemos meditar en su palabra de día y de noche. Allí encontraremos fortaleza, allí encontraremos lo necesario para salir de esa dificultad o de esa prueba, y saldremos no solo victoriosos, sino con mayor fortaleza y un aprendizaje donde vamos a compartir, no solo en nuestro hogar, sino con nuestros hermanos en Cristo. Amén. Gloria al Señor, mi hermano Andrés. La pregunta del hermano es mi actitud ante la prueba, hasta ese momento tan difícil que puede surgir en cada uno de nosotros y puede llegar en cualquier momento, como lo veíamos el domingo pasado. Y creo que el domingo fuimos enfáticos en algo y nos lo demostró el Señor Jesucristo. En el momento más difícil de la prueba, lo que hizo fue acudir al Padre. Creo que en ese momento es donde tú y yo verdaderamente debemos acordarnos, porque a veces nos olvida la condición de hijos, de saber que tenemos un Padre al cual podemos ir tranquilamente y que de Él va a venir el oportuno socorro. Amén, así es. Amén. Si vemos el título de este mensaje es la prueba, ¿cierto? Amén. Pero el Señor a mí me daba un título referente a la palabra, al Salmo, y es el pozo de la prueba. Vimos que comenzaba diciendo el pozo de la desesperación, pero vemos que la desesperación también nos lleva a reconocer que es una prueba. Entonces, cuando nosotros pasamos esto, el Señor nos está diciendo, no te desesperes. ¿Y qué? Como estás acudiendo a mí, yo te voy a sacar de ese pozo de prueba. Como tú estás poniendo tu mirada en mí, está diciendo nuestro Señor, no eres capaz. Entonces yo te voy a ayudar, te voy a sacar de ese pozo de la prueba, de ese pozo de desesperación. Este salmo nos da un mensaje tranquilizador, ¿cierto? Y es en el momento que cuando nosotros estamos en el pozo, en ese pozo cenagoso, en medio de ese lodo que no nos deja avanzar,
Y nosotros reconocemos delante de Dios que en nuestra fuerza no somos capaces. Él dice, déjamelo a mí. Yo te voy a sacar de ese pozo de desesperación. Yo te voy a pasar esa prueba. Yo soy el que voy a llevarte a la victoria. A que no siga siendo más prueba, sino que siga siendo una victoria. Amén. Amén. De la mano de Dios podemos pasar las pruebas muy fácil. Cuando nosotros no reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como el Salvador, como el ayudador, como esa fortaleza en nuestras vidas, en nuestras fuerzas va a ser imposible pasarlo. Tenemos un Dios de imposibles, un Dios que para Él todo es posible. Entonces, si nosotros nos apoyamos en Él, la prueba, vuelvo y se los digo, va a ser como si nada, como si no hubiese sido una prueba, sino un suceso más en la vida. El Salmo dice que con la ayuda de Dios podemos lograr salir de ese pozo cenagoso y que Él podrá, que Él nos pondrá en esa roca firme. Y esa roca firme es nuestro Señor Jesucristo. Basados en cada prueba, el Señor a un nivel más alto. Que el fin de cada prueba es ese, de que nosotros hacemos la prueba, ser aprobados y subir a otro nivel de unción, subir otro nivel, otro escalón, como se dice, otro peldaño en el reino de los cielos, que nos va a llevar a esa dependencia de nuestro Señor Jesucristo y que digamos, me llegó un tiempo de prueba, pero no lo voy a pasar yo, sino el Señor Jesucristo, que Él nos dice en todo momento, si usted está conmigo, de mi mano va a salir de ahí. Si nosotros alzamos nuestras manos y rendimos nuestro corazón delante de Él nos va a ayudar a pasar la prueba. Es algo que cuando pasamos una prueba, y es reconocer quién fue el que pasó la prueba, el que nos permitió pasar esa prueba. Ah, no, es que fui yo el que la pasé, me estoy vanagloriando, le estoy robando la gloria a Dios. Esa prueba la pasé porque el Señor lo permitió. Amén, amén. ¿Y qué es lo que yo debo hacer? Debo dar testimonio a las demás personas y decirles, estaba en una prueba y el Señor Jesús me ayudó a pasar esta prueba. Yo solo no era capaz, ¿cierto? Entonces, ¿quién es el único que pasa las pruebas en nuestras vidas? Nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén, ¿cierto? Cuando nosotros estemos en una prueba, podemos ayudar, podemos dar como testimonio esa prueba para que otros puedan decir, esas pruebas se pueden pasar, pero hay uno solo que sí me ayuda a pasar esa prueba. Un hermano de pronto me va a dar un consejo o voy a escuchar voces que me van a querer bajonear, que me van a querer sacar de propósito. Pero cuando mi mirada la dejo puesta en Jesús y cuando digo, si es Jesús el que pasa la prueba, no tengo de qué preocuparme. Estoy dando testimonio de que es solo uno el que me está ayudando a pasar esa prueba y es nuestro Señor Jesucristo. Debemos reconocerlo, debemos testificar de que es nuestro Señor Jesucristo nuestra fortaleza en todo momento. Podemos tener infinidad de problemas, pero dice la palabra que cuando soy débil, hay uno que me fortalece y es nuestro Señor Jesucristo. Las pruebas en mis fuerzas no las paso. Y dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero cuando yo pongo mi mirada en Él, Él me va a ayudar a que esa prueba sea más fácil. Entonces, mis hermanos, los invito a que pongamos nuestra confianza, nuestra fortaleza en nuestro Señor Jesucristo.
no son puestas por Dios para dañarnos, sino son pruebas para aprobarnos a otro nivel. Amén. Pastor Arturo. Gloria al Señor por lo que Dios viene hablando a través de la vida de mis hermanos. Hablar de la prueba sería hablar de algo que en algún momento de nuestra vida cristiana nos va a convenir. O sea, suena contradictorio para muchos, pero hablar de la prueba y hablar de desiertos en el Señor es hablar de algo que al final a usted y a mí nos va a traer bendición. Creo que para nadie es un secreto que en momentos de nuestra vida cristiana hemos vivido momentos muy tremendos, muy difíciles, momentos de mucha prueba donde quizás hablamos entre nosotros y decimos, pero se nos juntaron todas. Yo recuerdo, y yo le doy la gloria al Señor por la vida de mi hermano Andrés Pérez. Yo recuerdo que cuando él llega a la congregación, a Andrés le sucede de todo. Y ahorita vamos a ver bíblicamente que eso lo que hace es establecerlo a uno, que lo que hace es edificar la vida de uno, verdaderamente aprender dónde estoy parado, dónde está mi fe verdaderamente. El apóstol Pedro, en primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, él relata algo y es algo importante para usted y para mí, porque él declaró, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene el cuidado de vosotros. Él estaba haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Y que tú y yo en esos momentos de ansiedad, lo que debemos de hacer es que echarla sobre él, porque él tiene el cuidado de cada uno de nosotros. Pero hay que tener algo muy claro y algo que es importante y está seguido en ese pasaje. Y es que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente viendo a quién devorar. Entonces, en medio de esa prueba, tú y yo debemos estar bastante atentos, porque también es un momento donde Satanás aprovecha la angustia que usted y yo estamos viviendo, la que estamos pasando, para venir con miles de cosas y con miles de argumentos. Yo quisiera como escuchar a manera de testimonio qué les ha llegado a pasar a ustedes en medio de una prueba, una oferta que haya venido de parte de las tinieblas y que ustedes puedan decir, yo la deseché. Hermano Jorge Yepes. Amén, sí. Empezando a caminar con el Señor, a mí se me era muy difícil dejar el licor. Y para mí era un deleite. Y yo, pues, el trago siempre me era eso rico para mí. O sea, siempre era lo que más me jalaba, digámoslo así. Era lo que más me jalaba hacia el mundo. Pero yo empecé a caminar con el Señor y ahí fue cuando más vinieron a empezar a llegar los dardos. Hey, vamos para la farra, hey, vamos a tomar, hey, vamos a comprar el trago, que es lo que nos mueve. Pero llegó un momento donde el Señor me hablaba y me decía, ¿qué te está trayendo de bueno el licor? Y yo miraba, pues en ocasiones las peleas, en ocasiones la pérdida de dinero, el malgastar el dinero. O sea, no había algo edificante en eso. Y seguían viniendo esos dardos. Pero una vez le dije al Señor, eso a mí no me está edificando, eso a mí no me está trayendo nada bueno. Te lo entrego porque yo solo no soy capaz de sacarlo de mi vida. Cuando yo le entrego eso al Señor, la gloria sea para Él. Yo puedo decir que fui sano por ese licor, por esa tentación de licor. Entonces, puedo decir, ahora vivo para Cristo. Y es algo que poco a poco el Señor nos va enseñando qué es lo que nos hace daño a nuestras vidas, qué es lo que no edifica nuestras vidas. Entonces, es de estar muy atentos
a cuando nuestro Señor nos habla y nos dice qué es lo que nos edifica, qué es lo que nos destruye. Para mí esa prueba, en mis fuerzas, muy difícil pasarla. Pero recibo en el Señor, esa prueba, le doy la gloria al Señor por ese tiempo. Gloria al Señor. A ver, hermano Andrés, cuéntenos esa experiencia de lo que yo hablaba hace unos minuticos. Cuando llegas al Evangelio, a los caminos del Señor, que nosotros como congregación todos podemos dar testimonio de eso, de que fuiste muy, pero muy probado. Amén, amén, así es, mi pastor. No fue fácil en el momento en el cual el Señor toca mi corazón y hace un cambio total en mi vida, porque yo era totalmente del mundo. Drogas, alcohol, vicio, mujeres, las farras, lo que enreda a los jóvenes ahora en día, involucrado en un mundo de mentiras y de falsedades. En ese entonces me encontraba con la que ahora ya es mi esposa. Fuimos atacados por el enemigo, aparte de yo tener una vida alejada de Dios. El Señor nos seduce, nos enamora, libera a mi esposa y hace un cambio total en mi vida. De un día para otro quita de mi vida el vicio, el alcohol, las drogas. Empezar a caminar con mi Señor Jesucristo fue hermoso y fue duro. El congregarme fue algo que me ayudó mucho porque fortalecía mi fe, fortalecía el amor que sentía hacia mi Señor. Y así todo lo que el enemigo lanzaba era inservible, no me hacía nada. Las invitaciones de las amistades, las invitaciones del mundo, todo era no, no y no. Porque el congregarme con mi Señor, el vivir por medio de su palabra, conocerle, meditar en ella, me llevó a fortalecerme en mi Señor y me llevó a estar aquí ahora donde estoy. Y a Él le doy toda la gloria. Aleluya, gloria al Señor. Ahora sí quiero leer verdaderamente por qué la prueba en nuestras vidas lo único que hace es traer bendición. Al final usted y yo vemos la gloria del Señor. Mire lo que dice la palabra del Señor, ahí mismo en ese pasaje. Dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Amén, amén. Entonces, si por donde tú y yo lo miremos, al final de la prueba habrá una bendición de parte de Dios. Y algo que el Señor dijo a través del apóstol Pedro es que la prueba nos va a perfeccionar. La prueba nos va a perfeccionar. Creo que todos los que están viendo, todos los que están escuchando, los que estamos acá en la mesa, los que están en el audio, en el sonido, en esta hora, que son el hermano Alejandro Yepes, Dani Rivas y nuestra hermana Vanessa, creo que todos hemos sido probados grandemente, pero creo que todo eso nos ha ido perfeccionando. Y una de las cosas en la que somos perfeccionados es que cada día creemos más en nuestro Señor Jesucristo, en su poder, en su bondad, en que Él puede siempre actuar a nuestro favor. Amén. Amén. Muy bien. Otra de las cosas que produce la prueba en usted y en mí es que nos afirma. Ya no es solamente que nos perfecciona, sino que ella nos afirma. Yo veo la vida de Andrés y es como si la prueba, antes de apartarlo, lo afirmó en las cosas de nuestro Dios. Yo, por ejemplo, aquí hoy veo a la hermana Vanessa, ya está con los muchachos en el audio, y yo digo, Padre de la Gloria, es una mujer que también ha sido probada, y quiero darlo como testimonio, porque hace unos meses, cuando sufrió esa caída en medio de su embarazo, yo hablaba con el hermano Andrés, que eran 24 millones que valía la cirugía. Y yo veo a Vanessa hoy día caminando normalmente y le doy la gloria al Señor porque, y caminando, cuando hablo de caminar, es caminar con el Señor. Entonces veo que su vida sigue siendo establecida cada día más por lo que Dios ha hecho. Y puedo decir que ustedes son de las familias que han sido más probadas dentro de la congregación, pero al mismo tiempo aman más las cosas del Señor, ve uno las ganas y la pasión por servir a Dios. Y creo que así en cada uno de nosotros, mis hermanos, que Él nos va estableciendo. Gloria al Señor. Amén. Amén. Muy bien. Y otra de las cosas que produce
la prueba es que Él nos, ¿qué? Los que están leyendo ahí la palabra. Y bueno, entonces yo lo voy a volver a leer el versículo pues para que entren ahí. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que nos perfeccione, el mismo nos afirma, el mismo, ya le dijimos, nos establece, pero al mismo tiempo que nos fortalece. Amén, así es. ¿Saben qué sucede con las pruebas? Las pruebas a usted y a mí nos vuelven más fuertes en el Amén, Señor. así es. Y creo que es algo que va a bendecir nuestras vidas en todo tiempo. En este caminar con el Señor, quizás nos vamos a encontrar con más pruebas. Quizás nos vamos a encontrar con más pruebas. Yo puedo decir tranquilamente que lo que está sucediendo a nivel mundial es una prueba general para todos. Pero también puedo decir claramente que esta prueba nos ha a usted y a mí verdaderamente fortalecido en el Señor. Amén, así es. Que esto nos ha fortalecido más en el Señor, nos ha dado más ganas de seguir adelante, de seguir en las cosas del Señor, de seguir exaltando y glorificando su santo nombre. Porque eso es el anhelo de Dios. Tenemos un ejemplo vivo en la palabra del Señor. Si usted y yo miramos la Biblia, en el capítulo 1 de Job, usted y yo vemos a un hombre que todo está marchando bien para él. Todo está marchando bien para él. Y de repente aparece Satanás de rodear toda la tierra, porque así lo dice la Escritura. Y de repente se viene la debacle para Job. Pero ¿por qué utilizo el ejemplo de Job? Usted y yo podemos pensar que estamos haciendo bien las cosas delante del Señor y que por qué nos suceden las pruebas a usted y a mí. Y creo que humanamente en muchas ocasiones hemos pensado, ¿por qué me sucede a mí si yo todo lo estoy haciendo bien? Pues declara la Escritura que Job era un hombre recto, perfecto, temeroso y apartado del mal. Así dice la Biblia. Job creo que era el hombre más perfecto en la tierra en ese momento, por llamarlo de esa manera. Viene el tiempo. Recuerdo que venían los criados, venía todo el mundo y todo el mundo traía una mala noticia, no había una buena noticia para Job. Pero sabe, al final nos damos cuenta que era necesario la prueba en la vida de Job. Y yo puedo declarar que la vida de Job fue perfeccionada, fue afirmada, fue fortalecida y fue establecida. Se estableció en el Señor. ¿Por qué? Capítulo 42 del libro de Job, el verso 5. El mismo Job declara unas palabras: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Sabes? Y es que la prueba nos va a llevar a usted y a mí a conocer verdaderamente al Dios que usted y yo tenemos. La prueba hace eso, la prueba produce en usted y en mí eso, que usted y yo conozcamos más a Dios. Resulta y sucede que Job era un hombre obediente, pero no conocía a Dios. Quizás hemos obedecido en muchas cosas, pero el anhelo de Dios es que tú y yo le conozcamos, que nuestra vida se establezca en el Señor, sea fortalecida en el Señor, que cada día seamos más fuertes en el Señor. Y creo que cuando venga cualquier tiempo de prueba, usted y yo estaremos más fortalecidos en el Señor, porque de todas ellas nos librará nuestro Padre. Yo quiero rápidamente hacer una pregunta. Sonará a frase de cajón, porque quizás sonará a frase de cajón. Hermano Jorge, ¿algún día ha pensado, Señor, qué te hiciste? Porque pasan los días y la prueba continúa. Sí, ¿Sí? sí lo he pensado, claro. Claro. Hermano Andrés, Claro.
claro, es muy difícil porque después de que eres probado, sales de una para entrar en otra prueba. Y así me ha sucedido en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Le he preguntado en muchas ocasiones, mi Señor, pero ¿por qué tantas y tan de seguido? Pero solo tú lo sabes, Padre. Así es, mi pastor. Amén, amén. El domingo pasado y lo veíamos en el libro del capítulo 8, verso 20. Todas las cosas nos ayudan para bien y eso es conforme a los que con un propósito hemos sido llamados. Por ejemplo, lo decíamos el domingo también como congregación, el ver un tiempo tan difícil, tan complicado, pero al mismo tiempo ver la gloria del Señor con lo que está sucediendo en esta cuadra, en este sector, ver cómo las vidas se convierten a Cristo Jesús. O sea que creo que cada prueba trae una bendición para usted y para mí. Creo que al final de todo, ustedes que nos escuchan, ustedes que nos ven, ustedes que quizás están pasando ese tiempo de prueba, ese tiempo que no te deja ni dormir, ese tiempo el cual te levantas y estás pensando quizás con lo mismo o lo mismo. Creo en el nombre de Jesús que de ahí saldrá algo bueno. La Biblia dice en el Salmo 121 que no se duerme. ¿El quién? El que cuida a Israel, el que nos cuida a usted y a mí no se duerme ni se dormirá. O sea, muchas veces pensamos tú y yo que el Señor que se ha hecho, el Señor dónde anda, el Señor qué le pasa conmigo que no lo veo. Pero déjame decirte que el Señor no se ha dormido. Él está viendo lo que tú y yo estamos viviendo, lo que nos está pasando. Hay un texto muy lindo y es el Salmo 46:10, donde la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Pero cuando la palabra está declarando estad quietos, en sí la palabra lo que nos está declarando es: tengan la confianza puesta en mí, Amén. porque yo seré glorificado en las naciones. Así lo dijo el salmista. Y creo en el nombre de Jesús que estamos, no me cansaré de pensarlo y de creerlo, de que estamos ante el mejor tiempo de la iglesia del Señor. Probado sí, pero ante el mejor tiempo. Escuchaba ahorita a hermanos decir que cómo nos estamos haciendo de falta. Ayer le decía yo a una hermana, yo no sabía que nos amábamos tanto. Porque ahora es donde uno dice: uy, cómo anhelo la congregación abierta, cómo me hacen de falta. Y creo que coincidimos en lo mismo, ¿cierto? Nos hacemos falta los unos a los otros. Pero les tengo una buena noticia, y es que cuando hablamos de incluso no salen a sus balcones, pero nos han dicho: nos hemos convertido a Cristo Jesús. Amén. Y estamos esperando que ustedes abran la congregación para congregarnos con ustedes. Eso es motivo de alegría en medio de la prueba, en medio del desierto, en medio de lo duro que le ha tocado a la iglesia del Señor, porque ahora vemos prácticamente que todo se va a abrir, y lo único que no mientan que se va a abrir son las iglesias. Eso no lo mientan absolutamente para nada. Quizás la prueba puede ser más difícil para usted y para mí, pero estoy convencido que cuando podamos abrir otra vez de nuevo, será de alegría total, de gozo total para usted y para mí. Ahora hablaba con uno de los hermanos y llegábamos a la conclusión: ese primer culto será una locura en el nombre de Jesús. Creo que exaltaremos al Señor, danzaremos delante de su presencia, y lo mejor está por venir. Amén. Él está estableciendo nuestras vidas, las está estableciendo. Gloria al Señor. No sé, mis hermanos, qué quieran aportar en cuanto a este pasaje de la palabra del Señor. Hermano Andrés. Pues no, mi pastor, es bueno que el Señor nos puede, porque allí nos fortalecemos, porque allí sabemos de qué madera es que nos está preparando el Señor, porque Él es nuestro hacedor, Él es el que nos prepara, Él es el que nos fortalece, nos afirma, y damos la gloria a nuestro Padre Celestial por su Hijo amado, y a nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, que nos mantiene firmes aquí, predicando, aquí, llevando ese mensaje, y tanto a ustedes allí en sus casas que están escuchando, el Señor los bendiga y los siga fortaleciendo. Amén, amén.
Muy tremendo acerca de esta última palabra. Dice, es de que estemos animados los unos con los otros. De que aunque estemos pasando la prueba, no dejemos a ese hermano en ese pozo, que no lo dejemos hundido allá en ese pozo cenagoso, sino que por el contrario lo estemos animando. El Señor está poniendo su mirada en nosotros. Y el pastor trajo un versículo que decía, estad quietos. Amén. Tremendo. Cuando nosotros ponemos esa confianza en el Señor, Él dice, yo no los voy a dejar en ese pozo, yo los voy a sacar de ese pozo cenagoso donde ustedes creían que se iban a quedar. Por el contrario, Él nos está diciendo, yo los estoy fortaleciendo para que esa prueba en la que ustedes están pasando no la sientan más. Para que esa prueba que ustedes están viendo imposible, ahora la vean posible. Para que en cada momento que nosotros pongamos nuestra mirada en nuestro Señor Jesucristo, podamos decir, esa prueba me fortaleció, esa prueba me edificó, esa prueba me llenó más de su presencia. Entonces, mis hermanos, los acá presentes, Pastor Andrés, yo los invito a que en un tiempo de oración demos todo de nuestro corazón al Señor. Amén. Y reconozcamos que en nuestra fuerza no somos capaces. Amén. Sino que siempre es nuestro Señor Jesucristo el que nos va a sacar adelante, el que nos va a llevar de victoria en victoria. Amén. Amén. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Queríamos darles una muy buena noticia, y es que el próximo domingo seguiremos bendiciendo sus vidas con la palabra del Señor. Estará predicando el Ministerio de la Alabanza, predicando junto con mi esposa, junto con la hermana Tatiana Valencia, la hermana Ángela Rúa y el hermano Andrés Pérez. Estaremos ministrando la palabra del Señor. Sé que será de mucha bendición para nuestras vidas. Y el próximo miércoles, dentro de 8 días, también estaremos con la ayuda de nuestro Dios trayendo la palabra a ustedes. Estaré predicando con cada integrante de uno de los ministerios. Todos los ministerios estaremos predicando el próximo miércoles. Creemos que somos una iglesia que no hemos cerrado. Nosotros no hemos cerrado. Nosotros seguimos en pie de lucha, bendiciendo no solamente a nuestra congregación, sino a todas las personas que están escuchando la palabra del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo para todos. Se los decía hoy en el... Creo que pronto podremos estar juntos. Dios les bendiga, mis amados. Bendiciones. Bendiciones.